SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Mañana de viernes, la mañana posterior a la del análisis de la guerra comercial iniciada por Donald Trump, pero la mañana en la que se nota y se han notado, ayer se notaron ya mucho los efectos en los mercados. Vamos a ir ahora con ello y con las reacciones que hay en todo el mundo, pero sobre todo centrados en la reacción que puede haber por parte de la Unión Europea y aquí en España. Saludamos para el análisis con todo esto a Mariola Urrea. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Víctor Lapuente, muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. Y Gonzalo Velasco, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Pues vamos a empezar, vamos a ello, porque estamos haciendo un repaso desde que hemos empezado el programa a las consecuencias que de manera prácticamente inmediata ha tenido esta guerra comercial declarada por Donald Trump, que ha lanzado y ha escenificado, y además muy bien escenificada, el presidente de los Estados Unidos. Ahora damos algunos datos al respecto, pero dejen que nos detengamos primero en la reacción de Donald Trump que se ha producido esta noche. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Porque ya a mediodía de ayer, Sara, empezaron a llegar datos sobre el impacto de su anuncio. Los periodistas perseguían al presidente de los Estados Unidos para hacerle preguntas acerca de eso que parecía un jueves negro en lo económico, pero lo que se encontraron, lo que os encontrasteis, Sara, fue un Trump que, yendo de aquí para allá, decía que todo marcha fenomenal, que su plan está funcionando, que esto es exactamente lo que él buscaba y que todos los países del mundo le están llamando para negociar. Sí, ayer vimos a un Donald Trump que ignoró completamente la alarma y la preocupación que han generado sus aranceles, asegurando que la bolsa experimentará un gran auge a pesar de la cantidad de economistas y de expertos que ayer pusieron el grito en el cielo con esta fórmula matemática con la que la Casa Blanca ha calculado sus aranceles recíprocos. Advirtiendo que no tiene ningún sentido. Mientras tanto, el presidente no solo celebró otra vez sus aranceles, el Día de la Liberación, sino que llegó a compararlos con una operación médica, con un paciente, en este caso Estados Unidos, que se recupera de una intervención. Y paralelamente, ayer también los pesos pesados del gobierno defendieron su medida, empezando por J.D. Vance, el vicepresidente, en la cadena Fox, que insistió en que es consciente que la gente está sufriendo, pero que los cambios no se van a ver inmediatamente, de la noche a la mañana, y que hay que seguir luchando. Mensajes, en todo caso, pidiendo paciencia. Y luego ayer ya comenzó también el baile de la negociación. Destacaba Donald Trump el gran poder negociador que le dan estos aranceles, que está dispuesto a escuchar si hay propuestas fenomenales, y puso como ejemplo el caso de China y de TikTok. Dijo que si Pekín aprobase la venta de la plataforma, pues que se plantearía reducir las tasas, aunque insistió en que se trata solo de un ejemplo. Sara, gracias. A vosotros. Pues mientras Trump celebraba lo bien que está yendo todo, las bolsas de todo el mundo, pero especialmente las de Estados Unidos, registraban caídas históricas. Hay algunos índices que ayer bajaron como no lo hacían desde la pandemia, cuando se paralizó la economía del mundo entero, cuando se produjo esa parálisis. Se desplomaron ayer hasta cerca de un 6% el Nasdaq, casi un 5% Standard & Poor's 500, el Dow Jones cerca de un 4%. Solo Apple, una de las empresas icónicas de Estados Unidos y además uno de los amigos millonarios de Donald Trump, perdió 320.000 millones de valor. Se desplomó también Meta. Tesla se dejó 11.000 millones. Estos son algunos de los números del shock que también golpeó a las bolsas europeas, aunque en menos medida. Fue en definitiva, y con estos datos sobre la mesa, un jueves negro. Le quita importancia Donald Trump, dice que todo va bien y además hacía esa similitud con un paciente que recién operado se encuentra mal, pero que poco a poco se va recuperando, es lo que dice él que va a pasar. Y tanto es así, tan confiado está y tan tranquilo está, que escuchábamos las declaraciones que hacía en la Casa Blanca con ese sonido de fondo, primero desde el helicóptero y después desde el Air Force One, porque después de haberle declarado la guerra comercial al mundo, se subió al avión y se fue a Mar-a-Lago porque tiene pendiente un torneo de golf, y ahí es que se ha ido a Mar-a-Lago a jugar o a ver un torneo de golf. En cualquier caso, la realidad, Víctor, desmiente, y luego iremos a las reacciones, pero sí, desmiente completamente esta visión que tiene Donald Trump.
Sí, es que la imagen que me viene a la cabeza cuando veo a Donald Trump no es un cirujano preciso, sino más bien Don Corleone, digamos, extorsionando a las empresas internacionales y también las propias empresas americanas, ¿no? Su comportamiento, yo creo que de Trump no se puede explicar mirando los tratados de comercio internacional, donde no existen precedentes para estos aranceles absolutamente disparatados, sino los manuales de la policía psicológica de cómo hay que negociar con mafiosos, que es lo que está haciendo, básicamente extorsionando para tratar de obtener beneficios, ¿no? De la peor manera posible. Beneficios de otros países, pero también beneficios de la propia industria americana, ¿no? Los sectores que le apoyen más, los sectores que pongan más dinero para sus campañas, los que le apoyen públicamente, etcétera, son los que van a ser beneficiados y se pondrá tarifas o en este caso aranceles a los importadores o no, etcétera. Yo creo que es un golpe tremendo para todo el mundo, ¿no? Estamos, yo creo que sorprendidos, ¿no? Desde las bolsas de todo el planeta hasta los pingüinos de la isla esta Heard en la Antártida, que también ha puesto aranceles, y creo que estos aranceles son propios de un auténtico analfabeto en economía, porque disparan la inflación, disrumpen todas las cadenas de distribución, van a afectar a los teléfonos móviles, que van a pasar a costar pues $2.000 o $3.000 en lugar de $1.000, etcétera, y van a desatar obviamente a represalias en los países afectados. Y yo creo que además en este caso no solo eso, creo que hay que enfatizar que también son aranceles propios de casi un sádico en política, ¿no? Porque calibrar los aranceles en función del déficit comercial de tu país, en este caso Estados Unidos, es condenar a los países pobres, ¿no? Por ejemplo, como Vietnam, que obviamente vende millones y millones de productos textiles a Estados Unidos, pero importa de Estados Unidos muy poquito porque no tiene poder adquisitivo, porque no tiene dinero. Efectivamente, es golpear a los más débiles, incluyendo a los países en guerra como a Ucrania. En cambio, pues otros países más solventes, más ricos, como Australia o el Reino Unido, pues sufrirán mucho menos, ¿no? Yo creo que demuestra un encefalograma plano, pero además también un corazón helado. O sea, es imposible dar más por un dirigente mundial de lo que está haciendo Trump. Un encefalograma plano, pero muy, muy peligroso. Mira, debo decirte, Ángels, que ayer, y permíteme un poco esta ironía, me dolieron mucho los anuncios de los aranceles, porque no deja de ser una manifestación de un ataque híbrido, es una agresión comercial, pero me dolió mucho cuando se refirió a los europeos como patéticos, nos llamó patéticos. Yo acudí al diccionario, dije, vamos a ver qué significa exactamente patético, qué nos ha querido llamar este personaje. Una de las acepciones del diccionario es ridículo, y pensé, ¿de verdad tenemos que aguantar que un señor que se peina así, señor tan ridículo, que se maquilla con un tono color naranja, que se reúne con gente tan absurda como su equipo, de verdad que tenemos que aguantar que llame a los europeos que somos la cuna de la civilización, que somos un proyecto político marcado por la sofisticación? ¿De verdad tenemos que aguantar que nos llame este señor patéticos? Cierro paréntesis porque creo que aquí hay un debate mucho más allá de la ironía, y ahora hablo absolutamente en serio, en torno a la belleza y en torno a lo que significa despreciar cualquier atisbo de belleza también en la acción política. Este señor pretende romper el tablero mundial para reconfigurar la posición de Estados Unidos desde seguramente planteamientos imperialistas. Rompió el tablero con, despreciando todo lo que es el orden liberal basado en reglas desde la perspectiva de no respetar los principios estructurales del derecho internacional, el uso de la fuerza, etcétera, etcétera, y ahora va a romper el tablero desde el punto de vista de las reglas que nos hemos dotado también en el orden liberal en el marco comercial. Lo está rompiendo todo. Pero yo hago una llamada de atención en el sentido de dejemos ya de tratar al personaje como si fuera ese loco, como si fuera ese ignorante en términos económicos, como si fuera esa persona que actúa de manera improvisada. Tiene un plan, lo va a llevar a término, cueste lo que cueste, decía esta mañana en su comentario la directora del País. Y preparémonos los patéticos para hacerle frente allá donde a él le duele. Y creo que decía una cosa, Víctor, que es interesante. Lo calificaba de mafioso, estilo mafioso, ¿no? Pues cuidado, porque con los mafiosos no se suele negociar. Y desde luego, si hay algo que proteger, lo apuntaba yo en las claves, y con esto termino, es nuestra soberanía regulatoria. La sofisticación europea, si tiene
algo que proteger, la joya de la corona es nuestra soberanía regulatoria. Ojo con poner en riesgo, con someter a negociación nuestra soberanía regulatoria. Que se entere quién es patético de los dos. Gonzalo. A ver, es en lo que estamos en estos días, en dilucidar si hay un plan y hay una estrategia o sencillamente pues son las brazadas de un tipo perturbado que no piensa y no analiza verdaderamente en términos de la ortodoxia económica, ¿no? Claro, en realidad, en favor de lo segundo, es decir, de que no hay un sentido, está la incoherencia de la estrategia estrictamente comercial o arancelaria, porque claro, si él pretende poniendo aranceles que los costes los absorbamos los países castigados, es decir, que pese a que nos cuesta más exportar, pues aún así lo sigamos haciendo. Esto es incoherente con la idea a su vez de que los aranceles van a generar o potenciar la industria nacional estadounidense, porque si vamos a asumir los costes nosotros, entonces los estadounidenses no tendrán ninguna motivación para comprar nacional en lugar de seguir comprándonos a nosotros, ¿no? Esto es incoherente, esto no tiene sentido, pero es que es un trampantojo. Parece ser, y por lo que se está defendiendo, por ejemplo, yo he estado leyendo bastante las propuestas de Yanis Varoufakis en los últimos días, que señala que el foco está en la política monetaria. Lo que pretende Trump con los aranceles es presionar para que el dólar, que de alguna manera sigue siendo pues la divisa que sirve para los intercambios internacionales, sobre todo para el dólar, que sirve de reserva, que hace que para muchos países sea rentable comprar deuda estadounidense, se deprecie. ¿Por qué? Porque si el dólar sigue teniendo un valor tan alto en comparación con otras monedas, para Estados Unidos, claro, es mucho más barato importar que exportar. No compramos productos estadounidenses. Entonces, parece ser que el objetivo de todo esto no es tanto generar un reequilibrio de ingresos a través de los aranceles, lo cual es absurdo, sino hacer una presión para que primero, el dólar se deprecie en relación a las otras monedas, que por tanto Estados Unidos pueda en principio exportar más sus productos y a su vez, y esto es lo difícil de la ecuación porque Trump, claro, lo quiere todo, que el dólar siga siendo la moneda de la divisa central, que sigamos acumulando depósitos y que sigamos invirtiendo en Estados Unidos. Claro, y esto es lo curioso, no es del todo incoherente, pese a lo que pueda parecer, que Wall Street se vea castigado. Porque si esto es verdad, si este diagnóstico es verdad, el objetivo está en que los productos estadounidenses se vendan más fuera. No en que sigamos invirtiendo en Wall Street, porque eso ya, digamos que, claro, como el dólar es tan rentable, pues eso es lo que hacemos los demás países, las demás compañías internacionales. Vamos a Wall Street e invertimos en sus cosas. Pero se supone que lo que Trump debe querer, si este análisis es correcto, no es tanto que a nivel de Wall Street sigamos invirtiendo, sino que a través de esa depreciación del dólar se venda más hacia afuera, ¿no? Dentro de una lógica totalmente populista. Esto tiene mogollón de problemas por lo que voy leyendo, yo no soy un experto en economía, pero cuidado que a lo mejor por ahí va el plan estratégico del que hablábamos y no tanto por esta locura, claro, de generar más ingresos a través de aranceles. A mí me parece un plan demasiado sofisticado para Donald Trump. Claro, esta es la discusión, sí, pero... Claro, o sea, me parece un plan demasiado sofisticado para su mente. Víctor. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo, creo que es demasiado sofisticado, creo que estoy de acuerdo con Gonzalo, que evidentemente puede haber unos objetivos a largo plazo en relación a la situación del dólar, ¿no? Como moneda internacional y a su excesiva fortaleza, pero una vez desatas unos aranceles no sabes qué va a pasar. Y es verdad que Trump es un caso extremo, pero ha habido precedentes en la historia americana, sobre todo dos muy concretos. En 1828, los llamados aranceles de la abominación, que se hicieron para proteger a la industria del norte de Estados Unidos, llevaron casi a la secesión de Carolina del Sur, que era un estado agrícola y que por tanto no podía exportar. Y obviamente los más conocidos en los años 30 del siglo pasado, cuando fueron los aranceles absolutamente absurdos como los de ahora, porque la industria americana no necesitaba protección porque era muy competitiva. Estos aranceles agravaron la Gran Depresión en todo el mundo y contribuyeron al caos económico que alimentó la Segunda Guerra Mundial. Ahora pueden ser incluso peores porque la integración de los mercados internacionales son mucho mayores. Y una cosa que ha comentado Gonzalo que me parece muy interesante, yo no sé si Trump es un perturbado, pero está claro que está en la habitación de al lado de la locura, que es la de la soledad. A mí lo que me llamó la atención más en la proclamación de estos aranceles, más allá de estos músicos que desafinaban y de unos trabajadores con el casco, la camiseta, es que prácticamente no había nadie importante dándole apoyo, no hay ninguna institución detrás, ninguna gran universidad
universidad, ningún gran think tank, ningunos grandes medios de comunicación, ni tan siquiera los grandes grupos de presión económica están viendo estas ventajas que Trump le ve a estos aranceles. Está absolutamente sola, ¿no? Solo. Y menuda paradoja, ¿no? Que el país donde los grandes grupos económicos gastan más dinero en lobbies del mundo, hay 100.000 lobistas en Estados Unidos que se gastan 9.000 millones de dólares al año en presionar a los políticos, no han sido capaces de detener la peor política económica del mundo conocido. Esto es una paradoja que yo creo que quedará para los historiadores del futuro. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Mariola Urrea, Víctor Lapuente y Gonzalo Velasco intentando analizar la estrategia que puede haber detrás de la guerra comercial que ha decidido emprender Donald Trump contra el resto del mundo. ¿Querías hablar, Mariola? Sí, yo creo que no es muy rentable seguir intentando calificar al personaje desde un punto de vista psicológico. Creo que en política es más útil calificar las acciones y someternos en la medida de lo posible a la disciplina de no intentar asombrarnos, ni decir esto es peor de lo que se esperaba, ni tampoco apuntar, las estructuras democráticas del país resistirán en la embestida y dentro de unos años esto será un mal sueño. Creo que a Donald Trump hay que tomárselo en serio. Y además al pie de la letra. Esto era una reflexión, ¿no?, que alguna vez hemos comentado en esta mesa. Yo escuché hace muchos años, en el primer mandato de Donald Trump, a un embajador decir a Donald Trump hay que tomárselo en serio, pero no al pie de la letra. Yo creo que eso era el Donald Trump de la primera generación. El actual hay que tomárselo en serio y al pie de la letra. Está dispuesto a que haya un cambio de era en el mundo. Y eso lo va a hacer ¿a costa del sufrimiento de los vietnamitas? Pues perdonadme, pero la preocupación de Donald Trump acerca del sufrimiento de los vietnamitas me imagino que es tendente a cero. También es tendente a cero el sufrimiento que puede provocar sus medidas en relación con una clase media-baja estadounidense, a la que le tiene, pues perfectamente orientada y con él de momento. ¿Cuánto va a aguantar esa realidad? No lo sé, pero es que probablemente Donald Trump ya no piensa en clave democrática ni en clave de apoyo a su proyecto. Piensa en otra clave. Creo que ha desbordado su pensamiento político y su capacidad de análisis las estructuras democráticas en las que los demás seguimos moviéndonos. Entonces, la respuesta a todo esto desde la Unión Europea, y yo creo que eso es lo relevante para nosotros, es cómo va a ser. Es verdad que la Unión Europea tiene instrumentos, y es verdad que y vamos a entrar seguramente sobre ello, ¿no? Tiene instrumentos suficientes y seguramente todavía el debate está un poco en las fases temporales en las que administramos nuestro arsenal. Ahora entraremos en la reacción que pueda tener, porque no solo se habla desde Bruselas, sino que también, evidentemente, desde cada uno de los estados que forman esta Unión Europea ha habido ya declaraciones de sus mandatarios. Gonzalo. Sí, yo estoy de acuerdo en que el análisis, y quizás esto sea hasta la buena noticia, tiene que darse en clave de economía política. Y quizás a veces hacemos análisis demasiado en clave de psicología de los liderazgos o en clave pues de análisis, digamos, de movimientos, de alineamientos políticos entre grandes bloques de una manera superficial y creo que esto no es así, ¿no? Es verdad que la explicación que yo trataba de esbozar antes era sofisticada para lo que tenemos presente del personaje, ¿no? Pero bueno, hay algunos signos de que puede ir por ahí, ¿no? El Gran Continent publicaba hace unos días un artículo de Stephen Miran, que es el presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, en el que básicamente defendía esta idea. Decía que en 1985 se dio el acuerdo del Plaza entre Japón, Estados Unidos, Francia y Reino Unido para precisamente devaluar el dólar y así conseguir que la balanza comercial se compensara, y que como esto no es posible porque la vía diplomática no es viable en este momento, era abogaba por medidas de presión a través de los aranceles, de tal manera que puede que haya un intento voluntario de que esto sea así. Claro, aún así hay muchísimas fallas y hay muchísima ingenuidad. Por ejemplo, el hecho de que imponer aranceles al sudeste asiático vaya a implicar que empresas como, pongo un ejemplo de una conocida que se está inventando, Nike, de repente deje de producir en Vietnam o donde sea que produzcan y que se vayan a Estados Unidos de nuevo,
pues es que ni con aranceles, porque es que seguramente la mano de obra ya es tan barata que a menos que hagan lo que, por cierto, proponía el gobernador de Florida hace una semana, ¿no? Volver a permitir el trabajo infantil, pues entonces no les va a salir rentable, ¿no? Pero esto ya nos da una pauta, y nos da una pauta de cómo hay que resistir. Yo creo que hay que resistir primero planteando no seguir invirtiendo cueste lo que cueste en Estados Unidos, sino que plantear que a lo mejor las inversiones que tendencialmente llevamos allí tienen que retrotraerse pues a productividad europea, o a desarrollar campos en los que estamos retrasados, por ejemplo el de la inteligencia artificial o de la tecnología en general, ¿no? Y en segundo lugar, como elemento de negociación, no descartar pues que el dólar no sea la única moneda de los depósitos, y que bueno, pues a lo mejor hay que fortalecer alguna otra moneda de otra manera, ¿no? Veremos qué hace China al respecto, y si fomenta un mercado interior monetario, ¿no? Con el yuan. Veremos. Estas son cuestiones muy complicadas, pero de alguna manera contrarrestar la amenaza tiene que hacerse de una manera aceptando la complejidad de la economía, porque la economía es compleja a nivel global, y dando respuestas teniendo en cuenta todos estos factores. Víctor, estoy de acuerdo con mis contertulios en que no hay que valorar las intenciones sino las acciones, pero sí que creo que hay que mirar la justificación de las políticas. Yo creo que lo de Trump ahora es peor que una mala política, porque hay un mal objetivo detrás. Yo creo que ha habido políticas económicas nefastas en la izquierda, por ejemplo, recordemos en los 80 Mitterrand con los intentos de nacionalizar la economía, y también ha habido políticas nefastas de derecha con los excesos neoliberales de Thatcher y Reagan, etcétera. Pero se encauzaron, llevó un tiempo, pero se encauzaron. ¿Por qué? Porque había una red de instituciones en esos países que penetraron en los pasadizos del poder y les dijeron: por aquí no, te estás pasando, demasiado Estado, demasiado poco Estado, etcétera. Y sobre todo porque el objetivo de todos ellos, de Mitterrand, de Thatcher, de Reagan, era el progreso de sus países y del mundo, de la prosperidad global. Este no es el caso de Trump. Su meta no es la prosperidad, es la derrota de sus socios comerciales. Y eso es algo muy importante. Yo creo que oímos estos días que los aranceles son el producto de una ideología muy cerrada, y ya estamos de nuevo criticando la ideología, la importancia de la ideología en política. Yo defiendo la ideología en política. Yo creo que no hay ideología detrás. No usa los aranceles como un medio para conseguir un fin noble, que es lo que intentan por las distintas ideologías políticas. Unas consideran que un medio es más adecuado que otros, pero el fin es la prosperidad de las naciones, y este no es el caso de Trump, ¿no? Yo creo que quiere una derrota, quiere una guerra comercial y quiere el triunfo de Estados Unidos sobre el resto. Yo creo que esa es la parte negativa, sin entrar en las intenciones, porque yo creo que psicológicamente que nadie puede realmente aprender lo que es el Trump, ¿no? y lo que pasa por su mente. Fíjate que, Víctor, señalas, ¿no?, ejemplos de políticas económicas desastrosas, que luego la historia ha demostrado que eran errores. Pero es que yo creo que aquí no estamos hablando de una opción económica que juzgaremos como positiva o negativa. Los manuales de economía ya han descrito que las guerras comerciales son estrategias fallidas y fracasadas donde todo el mundo se hace daño, como el chiste, ¿no? ¿Verdad que no nos vamos a hacer daño? Las guerras comerciales, sobre esto ya se ha teorizado. Yo lo que propongo para el análisis es salirnos de esa estrategia de la reflexión convencional para decir que estamos ante otra cosa. Estamos ante una propuesta de cambio de era en lo económico, es decir, pretende romper la globalización, pretende dar un giro en lo que es la historia económica del mundo, tal y como la concebimos desde hace ya unas décadas. Y lo mismo cabe en relación con la manera en la que se articulan las relaciones internacionales y las reglas que han ordenado la manera de vivir en este mundo. Es lo que pretende, es un bazooka contra todo eso. Y como dice la expresión, para hacer tortillas hay que romper huevos. Y él sabe perfectamente que su acción económica y política rompe algunos huevos. Sabe que va a hacer daño a determinados sectores. Sabe que algunas partes de su población y la del resto del mundo va a seguir dañada. Pero el propósito que pretende es de una dimensión tan colosal que está dispuesto a asumir esos costes. Vamos a ir con los huevos a $8 la docena, sin duda, como en Estados Unidos, no, más, y 15, no puede ser. y que cueste que también, cueste
lo que cueste. Mira, dejadme que vaya a publicidad a la vuelta. Vamos a entrar ya en las reacciones en Europa, reacciones fuera de Europa y también ya las medidas que anunció ayer el presidente del gobierno para mitigar los efectos que puedan tener la aplicación de estos aranceles en los sectores más afectados aquí en España. Una pausa y seguimos. Abierto, Mario Larrea, Víctor Lapuente y Gonzalo Velasco. Vamos al capítulo de reacciones, porque cada país va construyendo, después de conocer exactamente la dimensión de la tragedia, va construyendo su propia respuesta en lo político y también en lo económico. Vamos a empezar por Reino Unido. Recordarán, llegó a sufrir el acoso de Elon Musk con una campaña de informaciones falsas a través de su red social X. Bueno, a ellos Trump les impone aranceles del 10%. Corresponsal en Londres, Lucas Font, buenos días. Hola, Ángels, buenos días. Y aunque Keir Starmer dice que la prioridad es negociar, también deja claro que esto abre una nueva era en la relación entre dos socios históricos y que la presión de Trump no va a servir para que introduzcan cambios en su política fiscal como pretende el estadounidense. Sí, una de las condiciones que ha impuesto Trump para reducir o incluso para eliminar completamente estos aranceles del 10% al Reino Unido es una rebaja de los impuestos a las grandes tecnológicas y también una revisión de las leyes de seguridad online, según cuenta la prensa británica, aunque no está claro por ahora si el primer ministro Keir Starmer estaría dispuesto a aceptar estas condiciones. En cualquier caso, todo apunta a que este potencial acuerdo tardará semanas en materializarse si es que lo hace. La principal prioridad del gobierno británico es negociar con Estados Unidos para eliminar estos aranceles. Decía Starmer que una guerra comercial será perjudicial para las clases trabajadoras y para las empresas, pero también ha dicho que tomará las decisiones necesarias para defender los intereses del Reino Unido. Y ahí entran las posibles represalias en caso de que este acuerdo finalmente no fructifique. El ministro de Comercio británico ya ha puesto en marcha un proceso de consultas con el sector empresarial para ver qué productos estadounidenses podrían ser gravados, a la espera de ver cómo avanzan las negociaciones con Washington. Y mientras los mercados siguen en pérdidas. La Bolsa de Londres perdió 1,5 puntos en la jornada de ayer, con las entidades bancarias y con las empresas mineras como principales perjudicadas. Lucas, gracias. Hasta luego. Reacción que no hemos podido escuchar a Starmer, lo ha explicado Lucas Font, lo que había dicho el primer ministro británico. Y contábamos que Trump ha dicho esta noche que está dispuesto a rebajar aranceles si le ofrecen algo fenomenal, que además es que me llama mucho la atención la palabra, algo fenomenal, es exactamente lo que dice, así textualmente. Y el resto del mundo, claro, se mueve entre pensar en qué ofrecerle y calibrar con qué amenazarle en estas negociaciones. Y en ese sentido es especialmente relevante lo que ha dicho el presidente francés corresponsal en París, Vicenç Batalla. Buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Porque lo que hace Emmanuel Macron es abogar por suspender las inversiones de las empresas europeas en Estados Unidos, porque dice la decisión de Trump es brutal e infundada. Suspendamos las inversiones. Sí, ayer Macron recordó que quizás Francia no es de los países europeos más afectados, dice que le afecta en un 1,5% porque es un país, Francia, que importa más que exporta a Estados Unidos, pero tenía en esa mesa, en el Elíseo, para preparar esta respuesta, pues al presidente Airbus, a la industria del automóvil, al sector químico y farmacéutico, a compañías de lujo como Louis Vuitton, al sectores agrícola y vitícola y representantes de la patronal, y les dijo que tenían que mantenerse unidos en la respuesta, que no fueran cada uno por su cuenta y que pararan los proyectos previstos en Estados Unidos. Lo escuchamos. Las próximas inversiones o las anunciadas estas últimas semanas deben ser suspendidas durante un tiempo mientras no se clarifiquen las cosas con Estados Unidos. ¿Qué mensaje enviaríamos si grandes actores europeos empiezan a invertir miles de millones de euros en la economía americana en el momento en que nos golpean? Se preguntaba en voz alta Macron. Lo que pasa es que la prensa ya publica reacciones de algunas de estas grandes empresas a la salida y, por ejemplo, el gigante del transporte marítimo CMA-CGM, que se había hecho una foto con Trump en el despacho Oval con una promesa de inversión de 10.000 millones de euros en Estados Unidos, no piensa tirar atrás. El grupo Stellantis, que es el grupo automovilístico de Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, tiene previsto 5.000 millones de euros también de inversión en Estados Unidos y no tiene pensado tirarlo atrás. O la energética Total Energies tiene pozos petrolíferos en Luisiana
Luisiana y Texas exporta gas licuado de Estados Unidos, es el primer gran exportador, parece que tampoco tiene intención. Llama la atención también que como Francia tiene todos estos territorios de ultramar, haya hecho la diferencia Trump de 20% para Francia metropolitana en Europa, 50% en un archipiélago de menos de 6.000 personas, San Pedro y Miquelon, delante de las costas de Canadá. Y luego, la otra cosa interesante es que ayer Macron hizo mención del tratado Mercosur, que está en contra Francia, pero empieza a filtrarse a la prensa que en este momento Macron quizás estaría dispuesto a dejar de vetar este acuerdo porque tienen que buscar nuevos mercados como puede ser el de Mercosur. Y acabo diciendo que Trump ha hecho todavía esta noche ha escrito un mensaje en su red social Truth diciendo, parecía como si estuviera también entrando en política interior francesa, diciendo que el tema de la condena de Le Pen es algo muy malo para Francia y el gran pueblo francés, y ha escrito en mayúsculas Liberad a Marine Le Pen, entrando en política francesa en un momento tan delicado como este. Vicens, gracias. Gracias a vosotros. Otra opinión, otra reacción que sumamos a este contexto en el que los países de la Unión Europea discuten cómo abordar esa respuesta, y es la reacción de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que recordarán que fue la única líder de la Unión Europea a la que Trump invitó a su toma de posesión. Ad esempio, io non sono convinta che la scelta migliore sia quella di rispondere a dazi con altri dazi, perché l'impatto... Dice Meloni que no está convencida de que lo mejor sea responder a los aranceles con otros o con más aranceles. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Esta es la fotografía de algunos de los jefes de gobierno europeos. Dejamos para después la respuesta de España. Así que está claro que el reto es armonizar, unificar las voces, y en el proceso de intentar primero negociar con Trump, hoy el comisario de Comercio va a mantener ya una primera reunión con una delegación estadounidense. Sí, negociación, luego represalias y, en tercer lugar, seguir abriendo el mercado europeo a otros socios comerciales. Ese es el guión que se fijan en Bruselas. El Ejecutivo Comunitario empieza a moverse, en realidad lo lleva haciendo en las últimas semanas, pero ya este viernes el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, va a hablar con sus homólogos estadounidenses. Šefčovič, que tiene, Ángels, un papel clave en estas negociaciones porque él es el responsable de Comercio y ha sido él el que ha estado negociando o dialogando directamente con sus homólogos. También en Washington se ha desplazado a Estados Unidos hasta en 2 ocasiones en las últimas semanas, y tras su último viaje, cuando al pisar Bruselas, preguntado por la actitud que se había encontrado por parte de sus interlocutores, respondió con que seguimos sin poder aplaudir con una sola mano. En cualquier caso, Šefčovič quiere dejar tiempo a las negociaciones calmadas, escalonadas y unificadas, decía ayer, pero a la vez recuerda que Bruselas no se va a quedar de brazos cruzados si no podemos llegar a un acuerdo justo. De ahí que exista ya un calendario para activar el botón de la respuesta si no hay avances en las conversaciones. La semana que viene las capitales van a votar el primer paquete de respuestas. Estamos hablando de las represalias a los aranceles al aluminio y al acero. En principio se recuperarían los aranceles que ya existían durante el primer mandato de Trump. Recordemos los gravámenes al whisky, a las motocicletas o a los vaqueros Levis. Y un mes más tarde, el 15 de mayo, entraría en vigor el segundo paquete de respuesta. Esa respuesta sería más agresiva, una respuesta que todavía está sin cerrar y donde no se descarta ninguna medida, explican fuentes comunitarias, entre ellas el instrumento anticoerción del que hablamos ayer, ¿no? Que es uno de los ingredientes más explosivos o más agresivos con los que cuenta la Comisión y que se sigue guardando, porque puede atacar directamente a un servicio concreto o a una empresa concreta, incluso cerrar su actividad o cerrarle la puerta a operar aquí en Europa. Washington no ha sabido calibrar sus decisiones, repiten esas fuentes, que insisten en que el culpable del déficit comercial de Estados Unidos no es la Unión Europea. Las medidas, Ángels, los paquetes de medidas se votan por mayoría cualificada. Eso dificulta que una sola capital pueda bloquear cualquier decisión, pero es verdad que esa primera votación del miércoles que viene servirá de test o de termómetro para comprobar si todas las capitales están con la Comisión o si existen diferencias en cómo hay que responder a Washington. Así que en eso está Bruselas, diálogo y más diálogo, además dando margen, dilatando los tiempos. De hecho, ese segundo paquete no entraría en vigor hasta el 15 de mayo y siguiendo ese guión. Primero dialogar, luego responder y, en tercer lugar, seguir diversificando los mercados. Enrique, gracias. A vosotros. Apuntabas tú ya antes algo sobre la reacción de la Unión Europea, Mariola, una reacción que tiene que ser contundente. Claro, unida ya no sé si tanto. Bueno, hay que recordar que la política comercial común es una competencia exclusiva de la Unión Europea y, por lo tanto, la respuesta de la Unión Europea
la respuesta que tengamos que dar los europeos a lo que está ocurriendo va a ser una respuesta de la Unión Europea. No puede haber respuestas individuales de cada uno de los estados. De ahí el papel protagónico de la Comisión. Y precisamente porque esta competencia es exclusiva de la Unión Europea, tenemos herramientas, tenemos un arsenal jurídico potente, articulado en forma de reglamento, este mecanismo de coerción del que se hablaba, y por eso, por ser una competencia exclusiva, el sistema de votación también es un sistema de mayoría cualificada y no de unanimidad como ocurre en la política exterior. Todo esto, que es teoría, para explicar que la Unión Europea está bien pertrechada de arsenal jurídico y económico para hacer frente a lo que está ocurriendo. Y eso yo creo que es un elemento que llama a la calma y a la tranquilidad. Eso no quiere decir que las respuestas, sobre todo si son en su expresión coercitiva más potente, obviamente no generen a su vez una contrarrespuesta. Por lo tanto, es razonable que la Comisión se tome su tiempo. Los aranceles no van a entrar en vigor hasta el 9 de abril para ponderar cómo responder, tratando de ser lo suficientemente firme y contundente y a la vez no generar una escalada de consecuencias imprevisibles, ¿no? Me parece razonable que la Comisión tenga abierta siempre una línea de diálogo con Estados Unidos. Yo no hablaría tanto de negociación, hablaría de diálogo y de hablar, porque negociar no sé con qué vamos a negociar. Y a mí me parece que en este sentido es muy, muy, muy importante, insisto, preservar nuestra soberanía regulatoria, especialmente en servicios tecnológicos, que es a por lo que vienen los americanos o la administración Trump. Y eso no puede estar en negociación. Voy a hacer una pausa y a la vuelta voy con vosotros, Víctor y Gonzalo. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Mariola Urrea, Víctor Lapuente y Gonzalo Velasco, estábamos ya en el capítulo de reacciones, estábamos hablando de la reacción de la Unión Europea y ponía el énfasis y ponía el acento, Mariola, en el arsenal jurídico y económico que tiene la Unión para hacer frente a esta guerra comercial declarada por Trump. Gonzalo. Sí, varias cosas. Una, no sé si hay que hablar de negociación. Alguien utilizaba la metáfora, me parece que era Ruiz esta mañana, del negociar con un pescado podrido, y dices, bueno, ¿cómo voy a negociar con esto? Esto no es ni siquiera un punto de partida, ¿no? Pero sobre todo, lo que me interesaría someter a vigilancia crítica es con qué perspectiva de futuro negocia la Unión Europea, porque mi mayor temor en esta coyuntura es que, bueno, haya una atisbo de esperanza de que si la inflación debido a estas políticas arancelarias aumenta en Estados Unidos, pues en las midterms igual los republicanos no salgan tan bien y quizás en 4 años todo vuelva a la cordura, ¿no? Y me parece que esto sería un error. Es decir, tomar medidas paliativas tibias sin reaccionar al cambio estructural que esto supone me parece que podría ser totalmente equivocado. Primero porque ya hemos visto que la Constitución estadounidense es vulnerable a este tipo de actitudes, a este tipo de liderazgos, porque hay un cambio cultural en Estados Unidos que hace que esto no es un cambio, no una ventolera que les ha dado a la opinión pública, sino que de alguna manera hay un sentir que va a ser duradero y seguramente esto no vaya a cambiar en pocos años, ¿no? Esto en primer lugar. En segundo lugar, la unidad. Claro, es muy importante porque no vaya a ser que con las distintas reacciones nacionales, por un lado estemos abaratando la imposición de aranceles, es decir, costeamos que nuestros productos se vendan muchísimo más caros, al mismo tiempo que a lo mejor con la retracción de algunos productos efectivamente fortalezcamos o potenciamos que se fortalezca el mercado interior estadounidense, de tal manera que la tormenta perfecta acabe favoreciendo a Trump, ¿no? De tal manera que hay que imponer una medida común que haga que esto no les sea rentable. Respecto a la soberanía regulatoria me parece fundamental. Esto es uno de nuestros principios constituyentes, identitarios, ¿no? Los datos y las tecnologías son fundamentales en el desarrollo de la nueva industria tecnológica y es ahí donde hay que poner acento. Coacciones como la que está sometiendo Estados Unidos a Reino Unido me parece que es fundamental resistir. Porque además, claro,
todo este discurso de la guerra comercial presupone pues que los beneficios económicos vienen pues solamente por lo que en la economía se llama los costes marginales, ¿no? Pues por, si lo que te cuesta producir, te cuesta menos de lo que ganas, ¿no? Pero claro, hay factores fundamentales que Trump obvia en todos sus discursos, como es el poder estructural, la capacidad de imponer condiciones, la concentración de recursos financieros. Es decir, Estados Unidos tiene poder. Entonces tenemos que resistir porque si no, Mariola decía antes, está acabando con la globalización. Bueno, está acabando con el mínimo de reciprocidad que podía haber en la globalización, pero puede que lo que haga es aumentar la globalización imperial. Es decir, él produce y obtiene beneficios, datos, recursos de todo el mundo, pero eliminando cualquier restricción y cualquier contrapisa, ¿no? Y luego, por último, en relación a la Unión Europea, claro, se dice, bueno, hay que buscar mercados alternativos. Macron ahora mira de otra manera a Mercosur. ¿De verdad Mercosur es la única mercado alternativo que encontramos? Porque yo no soy un experto, pero a mí me da que en Mercosur digamos que vamos a importar más que exportar, ¿no? Porque la capacidad adquisitiva europea es mucho mayor. Entonces, bueno, a mí me parece que hace falta mayor inversión y mayor creatividad a la hora de explorar mercados alternativos, ¿no? Víctor. Yo me quedo con lo positivo de la reacción europea. Si miramos el fondo, si vamos más allá de las declaraciones de los políticos, que no siempre son consonantes, y palpamos un poco el pulso de la calle, yo creo que se vuelve a oír en todo el continente, desde la esquina noreste, desde donde os hablo, hasta el rincón suroeste, donde estáis vosotros. Y es la misma expresión, nosotros los europeos. Suena un poco como el We the People fundacional de los Estados Unidos, ¿no? El despertar de una conciencia de comunidad, de un destino compartido de unos ciudadanos del continente, incluyo también a las Islas Británicas en este sentido, de seres que compartimos más allá de la Champions League y de la Eurovisión unos valores democráticos, de libertad política amenazados por Putin y unos valores económicos, de libertad económica amenazados ahora por Trump, unos valores que de las democracias capitalistas modernas que dábamos por supuesto, que considerábamos que eran universales, pero que a día de hoy no tiene todo el mundo, que son más bien la norma en Europa, pero son una excepción en el resto del planeta. Entonces yo creo que tenemos una oportunidad de oro para unirnos en una respuesta coherente y a la altura de la afrenta de Trump, porque Trump ha cometido un error de juicio, nos ha tratado como un bloque, podría habernos dividido, haber crucificado aranceles a España o a Alemania y haber tratado pues con exquisito tacto a su teórica socia Meloni. Hubiera sido yo creo que más rentable en su guerra comercial con Europa, ¿no? Aplicar el divide y vencerás, pero es que Trump no es Julio César ni Napoleón, sino que no tiene conocimientos de estrategia más allá de un sargento chusquero. Entonces no desaprovechemos esta oportunidad que nos pone, no abramos entre nosotros los abismos que Trump no ha sido capaz de crear. Entonces yo creo que Macron pues hace bien en alzarse con el liderazgo europeo, lo ha hecho muy bien en defensa, con sus iniciativas para la autonomía estratégica de Europa, con la idea de que la OTAN está en muerte cerebral. Era necesario y yo creo que ha sido está siendo un buen comandante en jefe, pero para las negociaciones comerciales no es el mejor negociador en jefe de Europa. Yo creo que esta tarea la hace la Comisión Europea, lo hace Bruselas muy bien, y yo creo que he hecho en falta más me gusta más el estilo de Starmer, más humilde, con más talante, que casa mal evidentemente con un conflicto internacional y con esta idea de que mantener la calma, ¿no? Y esa flemática actitud británica. Y yo creo que en relación a la Unión Europea, ¿qué puede hacer? En primer lugar, creo que tiene que definir el problema. Esto no va solo de aranceles arbitrarios, esto no va solo de una mera guerra comercial pues con anabolizantes, esto es el fin del orden económico global, y entonces, como comentaba Gonzalo, hay que buscar alternativas no solo más allá de Mercosur, no solo hay que combinar represalias y medidas arancelarias de contrapartida contra Trump, sino que hacer medidas también no solo destructivas, sino también constructivas, ¿no? Y hay que sembrar la paz comercial con muchos socios. Yo creo que aquí la cuestión sería seguramente sumarse al pacto transpacífico, que lo había iniciado originalmente Estados Unidos, pero el que se ha desapegado Trump, con Australia, Canadá, Chile, Japón, México y muchos otros países, y llegar a estos acuerdos bilaterales que la Unión Europea ha conseguido con Vietnam y con muchos otros países que han sido fructíferos a lo largo de estos años. Perdón, Víctor. No, ya he concluido. Sí. Una de las consecuencias de las agresiones comerciales que ya manifestó Donald Trump en su primer mandato fue precisamente la celebración de tratados de libre comercio que fueron exitosos también para la Unión Europea. Por lo tanto,
esa vía ya la exploramos en el primer mandato y esa vía está abierta ahora que la agresión implica un cambio de era en los términos que venimos sosteniendo toda la mañana. No es verdad que solo la atención esté fijada en Mercosur, Gonzalo, siendo Mercosur un área muy, muy importante, y hay que bendecir que Francia flexibilice su postura a la vista de las consecuencias. Hay que recordar que el primer viaje oficial de la nueva Comisión Europea de la presidenta fue a India. Sí. Por lo tanto, el enfoque está claramente orientado. Que va a haber nuevos tratados comerciales, eso es evidente, y eso forma parte del corto, medio y del largo plazo para un nuevo mundo en términos de comercio internacional. Pero por ir al corto plazo, ¿no? Al cómo respondemos a partir del 9 de abril. Y por supuesto hay que dimensionar bien el alcance de la agresión y hay que articular de manera inteligente la respuesta, que tendrá que tener seguramente como foco de atención más los servicios que los bienes, y que tendrá que preservar también esa unidad de la que estamos hablando de Europa. Tiene sentido que nos ponga un único arancel porque, insisto, la política comercial es única y exclusiva de la Unión Europea y las respuestas no pueden ser de cada uno de los estados. Lo que sí que puede hacer cada uno de los estados, y es lo que estamos viendo, lo que se está visualizando, es cómo cada uno de los estados protege a sus empresas, cómo articula los escudos de protección. Y ahí va a haber diferencias, porque obviamente no todos los estados tienen el mismo margen fiscal para reaccionar. De ahí que también sea necesario hacer un llamamiento a la Unión Europea para que, provea de recursos para aquellos que estén en peor situación. Y quiero hacer una llamada de atención también al mundo empresarial. Por eso creo que tiene mucho sentido la propuesta que hace el presidente de Francia. Como estamos no ante una política económica que pueda ser más o menos errada de Estados Unidos, como estamos a un intento de cambio de era, aquí las empresas también van a tener que hacerse cargo de la situación. Esto no es una cosa que compete solo a los estados, a la Unión Europea, es decir, a la dimensión pública e institucional. Aquí las empresas van a tener que tomar partido. Aquí las empresas ya no van a poder estar... Pero ya has visto la respuesta de algunas de las empresas de Francia que ha contado Vicens. Bueno, pues claro, por eso, ya veremos conforme vaya pasando los días. Cuando se analicen las medidas, las contramedidas para proteger a la ciudadanía de cada uno de los países, yo celebro que España, una vez más, haya sido de las más rápidas o la primera en reaccionar a esto. Hay que valorar dos cosas. Una, la protección efectiva al trabajo, creo, al empleo, que se puede ver afectado por estas cuestiones. Creo que ahora no recuerdo los porcentajes, pero buena parte de las partidas de este plan que anunció el presidente ayer estaba dedicado a ello, pero también a los incentivos para que las empresas innoven en sus objetivos de inversión y busquen otros mercados, que eso es algo que se hace a nivel europeo, pero que las empresas tendrán que buscar a nivel también autónomo y nacional donde invertir, ¿no? Creo que es importante, aunque quizás no sea un mecanismo, un escudo de protección tan inmediato, que esto sea así. ¿Para qué? Pues para que los incentivos de esas compañías, como las que se han mencionado antes, francesas, digamos que puedan no estar solamente en mantener su inversión en Estados Unidos, sino en buscar otros mercados. Esto es fundamental y por lo tanto me parece que hay que empezar a trabajar en esa línea de acuerdo a los tratados comerciales que la Unión Europea, la Comisión firme o que esté en proceso de firmar con otras regiones, ¿no? Porque de otra manera vamos a permanecer igual y de otra manera vamos a hacer esa pereza que yo aludí al principio de vamos a seguir así, vamos a mantenernos, vamos a minimizar los costes a ver si de alguna manera todo vuelve a su cauce, ¿no? Y yo creo que no. Yo creo que realmente la Unión Europea no está en esa, Gonzalo. No, pero por esto digo que claro, pero las compañías pueden necesitan incentivos, entiendo, de la lógica económica, y pueden decir, bueno, pues yo sigo invirtiendo, si voy a construir trenes en Estados Unidos, pues los sigo construyendo allí. Bueno, pues si hay que pedirles que desinviertan, que inviertan esa inversión, pues de alguna manera hay que dar incentivos. Y me parece que está justificado que haya planes nacionales que ayuden a esa búsqueda de otros mercados.
distintos, ¿no? Vamos con esos planes de Víctor. Sí, muy brevemente. Yo creo que está justificado, como dice Gonzalo, y además existe un margen de maniobra por parte de los políticos para presionar a las empresas, etcétera. Yo creo que existe un capital político que están ganando todos los líderes occidentales porque se están disparando las encuestas por desde la toma de posesión de Trump, que lo pueden aprovechar para este tipo de medidas relativamente impopulares. Macron se ha disparado la popularidad un 20%, un 40% los liberales canadienses, hasta Starmer, que estaba hundido, se ha recuperado en popularidad. Existe un margen de maniobra. Y un pequeño matiz a Mariola. Mariola ha dicho que no tiene sentido que Trump pusiera aranceles distintos a una unión aduanera como la Unión Europea. Pero lo podría haber hecho. Trump podría haber discriminado a los países de la Unión Europea. Si ha puesto aranceles a los pingüinos, ¿cómo va a entender los intríngulis del mercado único? Pues es evidente que no lo ha hecho. Podría haberlo hecho, pero no lo ha hecho. Y el no lo ha hecho tiene una lógica. Y desde luego la respuesta tiene que ser unitaria por parte de la Unión. En todo caso, cuando se dice los estados pueden presionar a las empresas en términos de incentivos positivos o en términos de presión negativa, yo apelo a otra cosa, que entiendo que es una lógica que no entra en la órbita, en el ecosistema habitual de las empresas. Yo no hablo de presionar a las empresas. Yo hablo de que las empresas muestren grandeza y nobleza en un momento donde lo que está en juego... Sí, muchas risitas escucho en este estudio. Grandeza seguro. Grandeza y nobleza, porque lo que está en juego es que estamos hablando de un riesgo existencial. No estamos hablando de una política económica que nos guste más o que nos guste menos. Estamos hablando de otra cosa más seria. Y empiezo a creer que ni las empresas tienen bien tomado el pulso a la dimensión del desafío, y tampoco la sociedad hemos sido todavía capaces de comunicarle la gravedad del desafío. Y mientras no logremos eso, no se va a entender bien todas las soluciones. Pero también te diré que algunas de estas empresas tampoco lo entendieron cuando la crisis derivada de la pandemia y tuvieron que pagar impuestos por beneficios extraordinarios. Sí, y te recordaré el nivel de responsabilidad de algunas de ellas. Bueno, los consumidores, cuando nos convertimos en activistas, tenemos una capacidad para modificar el comportamiento que si la utilizarais fliparías. Pero yo creo que ahí hay una cosa, y que tú decías antes durante la publicidad, que no sé si somos capaces de trasladar a la opinión pública lo que supone, o sea, de qué estamos hablando. De qué estamos hablando exactamente, que no es solo que esto va de aranceles y de que ahora grabarán más a los productos que compramos, que las Nike nos costarán más caras, etcétera, etcétera. No, estamos hablando de un cambio de paradigma total, un cambio de reglas de juego, y de que el mundo ya no se entiende tal como lo entendemos ahora. Y que esa presión tiene que funcionar de tal manera, o esos incentivos económicos tienen que funcionar de tal manera que sean una presión para ese cambio de estrategia por parte de las empresas, porque si no, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar como cuando combatimos el aumento de precios del alquiler dando ayudas a quien alquila, ¿no? Pues ¿qué haces? Pues claro, pues beneficias a los propietarios y beneficias que sigan aumentando los precios. Pues si lo que vamos a hacer es dar dinero a las empresas que van a ver que sus productos se van a vender más caros, pues al final esto no soluciona de alguna manera el problema estructural. Si vamos a ayudarles, va a ser primero para proteger el empleo y segundo, oigan, tienen que virar su estrategia, no buscar el incentivo a corto plazo y mostrar esa grandeza, pero con este empujoncito que les estamos dando. Víctor, que también querías añadir algo. Sí, muy brevemente. Yo creo que la esperanza no está en los líderes políticos, sino en dos grandes bloques: los consumidores de la Unión Europea, como ha dicho Mariola, y los accionistas en Estados Unidos. Yo creo que estos dos son los que son aproximadamente el 60% de la población americana. Estos dos son los mejores correctores de los fallos del sistema, en este caso de Trump. En el ámbito doméstico, ya hemos hablado algo de ello, porque hemos visto reacciones en otros países. Vamos a ver lo que ocurre aquí. Para empezar, ayer se produjo ese anuncio del gobierno que va a destinar 14.100 millones de euros a un plan de choque con el que proteger a los sectores afectados por los aranceles, pero está por ver si se fragua, si también hay consenso político con el principal partido de la oposición, porque anoche supimos que el ministro de Economía ya se había reunido con los principales responsables económicos del Partido Popular. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Lo que sabemos es que, como al hablar del incremento de la inversión en defensa, hay bastante sintonía entre lo que piensa el gobierno y entre lo que piensa el principal partido de la oposición, el Partido Popular, pero a pesar de ese consenso no está claro si esa coincidencia se pueda derivar en una actuación conjunta.
Sí, no sería la primera vez que, coincidiendo en el fondo del asunto, ha ocurrido, como decías, por ejemplo, en el debate sobre la defensa, PSOE y PP no logran escenificar un cierto ambiente o una imagen de unidad. De entrada, ambos partidos defienden que en la reacción a la guerra arancelaria de Trump se debe actuar desde la unidad, tanto entre los países de la Unión Europea como en el plano político nacional. Sánchez y Feijóo fueron ayer muy críticos con la decisión de Trump. Hablaron los dos de una noticia pésima que no beneficia a nadie y cuya respuesta y represalia debe darse bajo el paraguas de los 27. La clave está en ver si los populares, más allá de apoyar lo que haga España bajo ese paraguas de la Unión, apoyan también ese plan del gobierno para mitigar el impacto de esas imposiciones. Sánchez quiso que ayer en la presentación de las primeras medidas estuviesen no solo los miembros de su gabinete, sino también sindicatos, patronal y empresas de los sectores más afectados, para escenificar así que la respuesta es conjunta, no solo del Ejecutivo. El presidente anunció la movilización de 14.000 millones de euros en créditos, ayudas directas para facilitar el acceso a financiación, reorientar la industria o ayudar a esas empresas a encontrar nuevos mercados. También se prevé la activación de herramientas que vimos durante la crisis generada por la pandemia, como ese mecanismo RED, una herramienta similar a los ERTE para permitir la suspensión de empleo, garantizando la protección laboral. En ese acto, buena parte de lo que reclama el líder del PP fue precisamente lo que anunció el presidente del gobierno. El Ejecutivo confía en que esta vez sí sea posible alcanzar algún tipo de acuerdo. Feijóo y Génova reclaman información, diálogo a todos los niveles, y en la Moncloa recuerdan que va a haber diálogo social porque se va a constituir una mesa con sindicatos y patronal, diálogo territorial porque se va a convocar también a los consejeros del ramo de las comunidades autónomas, y también diálogo con los grupos parlamentarios. Hoy el ministro de Economía va a celebrar encuentros con todos los portavoces. Se va a dejar fuera de esa ronda a Vox, a la ultraderecha, a quien el gobierno mantiene el cordón sanitario. Ayer Cuerpo se reunió con el portavoz de Economía del PP, Juan Bravo, le explicó el plan que por la mañana había detallado Sánchez. En Génova hablan de una conversación de buen tono en la forma, pero superficial en el fondo, así que la comparecencia del ministro del próximo miércoles en el Congreso es lo que va a servir para medir la temperatura a esa posibilidad de entendimiento que hasta ahora ha sido imposible. En el PP recelan Ángels también de la agenda internacional del presidente, que la semana que viene va a viajar a Vietnam y a China. En la Moncloa lo ven como una oportunidad, pero Feijóo mostró ayer dudas sobre la oportunidad de celebrar esa visita en este momento. Guille, gracias. Hasta luego. El Partido Popular en sintonía en cuanto a la reacción con el Partido Socialista, con el Gobierno, y en cambio alejándose o intentando alejarse lo máximo posible de Vox, que tiene una reacción muy complicada a la guerra arancelaria puesta en marcha por Donald Trump, porque no le está siendo fácil dar explicaciones en público. David Junquera, buenos días. Buenos días. Vox está en ese complejo equilibrio argumental. De sí mismos dicen que son los grandes defensores de la patria, pero a la vez definen por encima de todo a quien ataca la economía de esa patria, la califica como a toda Europa de patética. Hace esto y defiende a Donald Trump. Para eso intentan culpar de lo que hace Estados Unidos al gobierno, a la oposición, a todo el mundo, menos al verdadero culpable. Y en esa torsión del discurso el PP ve una oportunidad para comerles terreno, a pesar de que en las comunidades autónomas están pactando o al menos negociando los presupuestos conjuntos. Después de la guerra comercial, Trump ya tiene otra guerra en su haber, una que normalmente es fría, pero que el presidente estadounidense está calentando con el microondas de sus decisiones. La peleita PP-Vox. En Génova han olisqueado las dudas, la tensión demoscópica que le causan los aranceles a los de Abascal, y se han lanzado de huello. La guerra comercial es un inmenso error. Ningún patriota puede defender a quien perjudica a los intereses de nuestros ciudadanos. Feijóo dándole a la ultraderecha donde le duele, en lo del patriotismo. Nos decían fuentes del PP, en ese Liberation Day mal está lo que hace Trump, veremos qué quiere hacer Sánchez, pero no tiene perdón lo que está haciendo Abascal. Lo cierto es que escuchar las explicaciones de José María Figaredo abona el campo para la crítica. El portavoz de Vox hizo todo tipo de piruetas, torsiones discursivas para decir que eso de los aranceles malos, pero Trump, bueno, empezó así. Son una malísima noticia. Vaya, que parece que están en contra, pero son una malísima noticia que no es culpa de Trump, es culpa de PSOE, de PP y de Bruselas. Nos está lanzando a la guerra comercial de forma voluntaria. Para ocultar su pésima gestión necesitan un chivo expiatorio,
necesitan una excusa de forma constante. Trump como chivo expiatorio, tenemos aranceles porque von der Leyen nos está buscando. No están haciendo ni siquiera el amago de negociar. No quieren negociar. La única respuesta que han dado a las palabras poco interesantes para Europa del presidente de Estados Unidos es la ofensiva. Palabras, ¿qué digo? Pues poco interesantes. El que está interesado en hacer mella en Vox es el PP. Tras el posicionamiento en el tema de Ucrania en Génova, creen que Abascal perdió buena parte de su predicamento en las Fuerzas Armadas, que siempre han sido un granero de votos, y ahora esperan que el Aranceles Gate desinfle otro caladero de Vox. El campo, el sector primario. Nos insisten desde el PP, este debate hace polvo a Vox, y parece que están determinados a aprovecharlo, al mismo tiempo que siguen tratando de cerrar presupuestos con ellos en Murcia o en Aragón. David, gracias. A vosotros. Y tú que has buscado la definición de patético en el diccionario de la RAE, claro, escuchando a Figaredo, le podemos aplicar la acepción de patético en este caso. Es ridículo a tope. Claro, es a tope. Tiene una difícil posición ahí y el argumento es tremendo. Es que fíjate, Ángels, Santiago Abascal creyó tontunamente que la invitación a asistir a la toma de posesión de Donald Trump era gratis. Pues ahora se lo han pasado al cobro. Y Alberto Núñez Feijóo está advirtiendo ese margen, ¿no? Para tratar de erosionar las expectativas electorales de Vox y ahí meter el dedo en la llaga donde les duele, que es la idea de patriotismo. Hemos conocido la línea de argumentario que trata de articular Vox para quienes forman parte de ese partido y, bueno, pues con unas piruetas difíciles de aceptar, intentar seguir manteniéndose en ese eje aliado con Donald Trump, cuando obviamente la estrategia de Donald Trump daña directamente a los intereses de Europa, de los españoles y de los votantes también de Vox. Pero yo creo que lo más relevante es que se abre una vía de comunicación razonable, coherente entre el Palacio de la Moncloa y el partido de la oposición, con un diálogo discreto, con un diálogo sereno, donde se puedan acordar decisiones, donde el Partido Popular pueda proponer también iniciativas. Y ahora, porque no hay que olvidar que aquí estamos en una ofensiva, hoy nos estamos centrando en lo comercial, pero no podemos olvidar lo de la seguridad y de la defensa, que todo va en el mismo paquete. Ojalá esa coherencia y esa coordinación se traslade también al otro elemento. Víctor. Pues bueno, oír a Figaredo ayer echar la culpa a Europa de los aranceles que nos pone Trump era como escuchar a los terraplanistas, ¿no? Pero no sé si viste las preguntas que le hacían los compañeros, estaban en la rueda de prensa, que era, pero usted sabe, ¿no?, que los aranceles, quien los pone es Donald Trump, ¿no? Sí, tiene claro, solo le faltó que hubiera sacado un mapa del mundo y dijera que Estados Unidos no puede comerciar con Asia porque los barcos de Japón tienen que pasar por África para llegar a Estados Unidos, ¿no? Realmente Vox y la ultraderecha tenían una esperanza, yo creo, que la lógica transaccional de Trump les permitiera pues exenciones, Meloni pues obtuviera ventajas, Milei en América, o que Abascal reuniéndose con Trump pudiera conseguir que los agricultores españoles se libraran de los aranceles, pero estos sueños se han desvanecido, ¿no? Yo creo que la amistad no es recíproca, ellos son amigos de Trump, pero Trump no es su amigo, no hay una internacional ultra dirigida por Trump, es un oxímoron esto de internacional y ultranacionalista al mismo tiempo, y lo que sí que me alegra, pues y hay que agradecer el pacto y el acercamiento entre, bueno, no pacto, pero como mismo la reunión entre el Partido Popular y el Partido Socialista, cuando los hemos criticado tanto por no unirse en otros temas. Yo creo que es una oportunidad de oro. PP y PSOE pues controlan la mayor parte del presupuesto de las administraciones públicas en este país, de las estatales y las autonómicas, controlan las herramientas para hacer frente a una incidencia tan brutal como la que estamos viendo ahora, y el entendimiento pues no solo es posible, sino que es necesario. Hay margen para la ganancia política de ambos. El PSOE puede conseguir el apoyo del Partido Popular, que eso siempre es importante para un gobierno, y el Partido Popular puede conseguir la inclusión de las comunidades autónomas en los planes de contingencia, que eso también es bueno, ¿no? Yo creo que hay un alineamiento entre los dirigentes del Partido Socialista y del Partido Popular, visualizado por la reunión entre Juan Bravo y el ministro de Economía, y yo creo que nuestros responsables de economía en general, a lo largo de la historia democrática de este país, de Guindos, Calviño, Solbes, Olchaga, prácticamente son indistinguibles los del Partido Popular y los del Partido Socialista en la defensa del mercado libre del comercio internacional.
internacional. Podríamos haber cambiado los ministros y no nos hubiéramos dado cuenta, ¿no? Sí, con lo de Figaredo la figura que me viene a la mente es la del colaboracionista, ¿no? El colaboracionista con el invasor que demuestra que no vela tanto por los intereses de la así llamada patria, sino que lo que vela es por el dominio, ¿no? Hay un deseo de dominio y cuando no pueden dominar solos, pues se colaboran y se convierten voluntariamente en lacayos del dominador, ¿no? Y yo creo que esta es la caracterización que hay que hacer del PP. Pues bueno, claro, se demuestra un poco su doble juego. En lo que es la guerra cultural, sí que compran muchas de las directrices o de las pautas o de los discursos que vienen del trumpismo, o por lo menos coquetean con ellos cuando les interesa, pero es verdad que en la base económica, bien, aquí en la medida en que se trata de defender los intereses de empresarios, de trabajadores a un nivel integral, entiendo que no están por la labor. Creo que el ministro de Economía efectivamente tiene una línea muy técnica que se agradece en cierta manera cuando hay tanto discurso, bueno, de argumentario de partido, ¿no? Y por lo tanto facilita ese entendimiento. Veremos en qué línea y veremos hasta qué punto se puede colaborar, ¿no? A las 10 está prevista una rueda de prensa, una comparecencia del responsable económico del Partido Popular, de Juan Bravo. A ver también eso que decíamos, que hacer llegar a la gente la importancia del momento, la dimensión del momento, yo creo que también se tiene que ver a la hora en la que los políticos trasladan los mensajes a la ciudadanía. O sea, que no sea otra vez se pongan las gafas partidistas y sean ellos también los encargados o que ayuden a explicar a la gente la gravedad y la dimensión del momento. Solo de esa manera se entiende también la importancia de las soluciones y el sentido de las soluciones. Dejadme una última imagen que quiero compartir con vosotros. No nos va a dar tiempo a analizarla, ya me sabe mal, porque también yo creo que es muy importante, y es la imagen de la visita del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a un país de la Unión Europea, que es Hungría. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Claro, lo relevante de esta imagen, de esta visita, es que sobre Netanyahu pesa una orden de detención por crímenes de guerra en Gaza, pero Víctor Orbán no solo se ha negado a que fuera detenido Netanyahu, como ordena la Corte Penal Internacional, sino que ha aprovechado la visita del presidente israelí para cargar contra el tribunal y anunciar que desconecta a su país, a Hungría, del derecho internacional. Sí, Budapest, pasarela de la impunidad, podríamos decir, con toda la pompa de las visitas de Estado, escoltado por agentes a caballo. Así se paseó Netanyahu ayer, sonriente y con fotos bromeando con Orbán a orillas del Danubio, como si las acusaciones, como dice, de crímenes de guerra en Gaza por las que le persigue la Corte Penal fueran para los dos ultras una broma. Lo llamativo es la explicación que ha dado Orbán de los motivos por los que Hungría se sale del Tribunal Penal Internacional. Porque está politizada y no es de fiar, dice Orbán sobre la Corte, a pesar de la condena, como dices exactamente, por crímenes de guerra y contra la humanidad por el genocidio que está costando más de 50.000 vidas en Gaza, donde Netanyahu, que aplaudía encantado a Orbán en la rueda de prensa cuando anunciaba la salida de Hungría de esa legalidad internacional, y decía al primer ministro israelí que aunque Orbán ha sido el primero, espera que no sea el último país importante en salirse de una corte que calificó de corrupta. Todo esto mientras seguía atacando Gaza y Siria, y horas antes del ataque contra esa escuela en la franja que mató ayer por la tarde a 30 gazatíes. De nuevo con imágenes brutales de niños destrozados, imágenes que para Orbán y otros muchos no son suficientes para juzgar el genocidio que Netanyahu sigue practicando sobre los palestinos. Nico, gracias. Hasta luego. No nos da tiempo, pero este es un tema porque yo creo que Europa en algún momento se tendrá que plantear qué hace con la Hungría de Víctor Orbán. Aunque tú no lo sepas, he inventado tu nombre, me drogué con promesas y he dormido en los coches. Vamos a ir terminando ya el último abierto de la semana. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Y qué vamos a hacer a partir de ahora? Pues fíjate, voy a hacer una rectificación de entrada, porque tú sabes que yo los guiones, algunos guiones que te hago yo, muchas veces escribo lo que deseo, lo que me gustaría como fueran las cosas más que como son. Vale, pues yo me pasa igual que en la pizarra donde se basan los avances que hacen Sergio y Brian por la mañana, pues se fijan que hay el día mirando una pizarra. Pues yo había puesto el título del libro, y Brian, el pobre, lo ha soltado en antena a las 6 menos 10, Canon de cámara oculta, en vez de Canon de cámara oscura, que es el título del libro de Vilamatas. Entonces los oyentes habrán pensado, bueno, pues eso. Bueno, si han ido a la librería a pedirlo, pues a lo mejor no la han el libro se titula
Canon de cámara oscura, de Enrique Vilamata, que va a ser nuestro libro de la semana, que va a estar en unos minutos con nosotros el autor, y también son libros de la semana todos los que donan nuestros oyentes, que pueden llamar ya al 900-100-800 y donar un libro a la biblioteca de Hoy por Hoy, el libro que más les gustó, el que quieren que lean el resto de los oyentes. 900-100-800. Y a partir de las 11, historias musicales con Fernando Neira. Hoy una historia bonita es la de Dennis Wilson, ex Beach Boys, y de Christine McVie, ex Fleetwood Mac, de los grandes grupos, que salieron juntos durante unos años. El problema es que a Dennis, novios. Sí, el problema es que a Dennis se les olía olvidar que eran novios. Menuda pieza. Bueno, el amor imposible de ambos a partir de las 11. Y también después 4 Grammys, 30 millones de oyentes en Spotify, Karí León, aquí, la mayor estrella mexicana del momento, va a empezar gira y va a cantar en España a partir de julio. Pero hoy aquí en la SER va a contar y a cantar cosas de esa gira. ¡Qué privilegio! Y después otra gira, la que viene desde hace años contando la misma turra Aitor Albizua, que este programa no funciona, le escucharán decir este fallo y este otro, pues que lo haga él. Claro, que lo haga él. No, pero él eso. prefiere hacer otras cosas. Ahora madrugar. En los palcos de los estadios. Ahora va hasta el fútbol y todo. Sí. Ponerle aranceles. No. Mira, buena idea. Le vamos a poner aranceles a Aitor Albizua. Mariola Urrea, Víctor Lapuente, Gonzalo Velasco. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.